que el Ministerio de Defensa cambie de opinión y reconozca la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad objetiva del Estado sobre el JAC, creo que es una cuestión importante. Y creo que es una cuestión importante de reconocimiento, de una reparación moral, o si se quiere de otra manera, y lo hago con las palabras de otros. Yo no tengo ningún problema y, desde luego, entre mis muchos defectos, la soberbia no está. De pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad esta responsabilidad patrimonial del Estado, a los familiares de las víctimas. Así que lo reitero y lo hago de corazón. Y que, obviamente, yo a las víctimas de los familiares a los cuales se les identificó mal la persona de su familiar, pues ¿qué les voy a decir? ¿Que les vuelvo a pedir perdón? Claro que sí, en lo que me corresponde como representante del Estado en esta comisión. Quiero terminar como empecé, con independencia de lo que decida el señor presidente de la comisión, y es reconociendo una vez más la responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración en este suceso, reconociendo el deber que tenemos de honrar a nuestros soldados, a nuestras víctimas, y de defender y proteger y también honrar a los familiares de las víctimas que tanto han padecido estos años, y de asegurarles, y en nombre de esta ministra, que todo lo que hayan podido sufrir por el comportamiento del Estado durante todos estos años, en el sentido de lo que se hizo inicialmente, pero también del no reconocimiento anterior de esa responsabilidad objetiva, pues esta ministra les pide perdón. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Rivera. Señora Iglesias. Gracias, señor presidente. Señora ministra, yo también le agradezco que haya pedido perdón en nombre del Gobierno 14 años después. Espero que esta petición de perdón sea extensible al presidente del Gobierno y que le escuchemos también al señor Mariano Rajoy pedir perdón. Le agradezco, además, que comparezca aquí y que haya tratado de responder a algunas preguntas. Hay que tener agallas para hacerlo, y no todos los miembros ni de su Gobierno ni de gobiernos anteriores han tenido las agallas de venir a esta comisión, enfrentarse a las preguntas y, además, en presencia de los familiares de las víctimas. Eso merece mi agradecimiento. Merece un agradecimiento también que el Ministerio de Defensa cambie de opinión y reconozca la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero aquí terminan los agradecimientos y no espere por nuestra parte una voluntad de pasar página, como han planteado los portavoces de sus aliados de Gobierno. Nosotros pensamos que pedir perdón está bien, pero pensamos que sus respuestas a algunas preguntas que siguen siendo fundamentales no han sido satisfactorias y que no basta a día de hoy pedir perdón. En particular, me ha llamado la atención lo que usted señalaba a propósito de los 42 contratos, que señalaba usted que, al parecer, nunca estuvieron en el Ministerio de Defensa, o no se sabe si estuvieron en el Ministerio de Defensa. Bueno, si no estuvieron nunca, ¿cómo se puede hacer el seguimiento de unos contratos que firma el Ministerio de Defensa? Creo que esta es una laguna grave, y quiero pensar que a día de hoy, cuando el Ministerio de Defensa firma un contrato para transportar a los militares de nuestra patria, tiene en su poder al menos alguna copia de los contratos para poder hacer el seguimiento y no hacer, con todos los respetos, el ridículo en un tribunal de arbitraje internacional que quita la razón a la agencia con la que tenía que trabajar nuestro país, y que después nuestro país no pleitea, presentando como aceptable en la cuarta economía del euro que el Estado asuma la responsabilidad patrimonial porque en un contrato para hacer volar un avión con 62 militares españoles no hay una póliza de seguro. Esto no puede volver a ocurrir, y es normal que los familiares de las víctimas exijan garantías de que esto no pueda volver a ocurrir. Está muy bien que ustedes asuman el dictamen del Consejo de Estado, pero no se puede asumir a medias. No puede hacer usted en su intervención una constante apelación a que el dictamen no es de cumplimiento obligatorio. El dictamen se acepta o no se acepta. No se pueden aceptar solo una parte de los elementos del dictamen y después sembrar dudas sobre la rigurosidad de los otros elementos de ese dictamen. Y con ánimo constructivo le hago
una serie de propuestas, de medidas que podemos tomar ahora y que creo humildemente que van en el espíritu de lo que los familiares de las víctimas están planteando. La primera, hay que tomar medidas para depurar responsabilidades políticas. Esto va más allá de las resoluciones judiciales. Es una humillación a España que el señor Federico Trillo haya sido ministro nombrado por este Gobierno. No se puede consentir que este señor ocupe nunca más un cargo público después de que ustedes reconocen la responsabilidad del Gobierno en una gestión, digamos, como mínimo negligente. Es inaceptable que los que han quedado demostrados como responsables en la cadena de mando puedan seguir disfrutando de premios, disfrutando de condecoraciones o ocupar cargos públicos de nombramiento gubernamental. Es inaceptable que el jefe de prensa del señor Federico Trillo sea hoy jefe de informativos de la radio pública de este país. La siguiente propuesta que le hago es crear una comisión de investigación para aclarar las cuestiones que quedan pendientes. Y es que es evidente que quedan pendientes porque usted acaba de reconocer que no puede responder a todas las preguntas que le hemos formulado. Bueno, creemos una comisión, aunque sea 14 años después, que atienda a las demandas de los familiares de las víctimas y que por fin esa comisión pueda investigar dónde están los contratos y quién o quiénes eran los responsables de custodiarlos o supervisarlos. Señor Iglesias, debe hacer una... Entiendo que haya podido prescribir la responsabilidad penal, pero al menos este país tiene derecho a saber ciertas cosas. Y, por último, y con esto ya termino, es necesario dotar presupuestariamente y con profesionales especializados la unidad de apoyo para las familias, para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Gracias, señora Iglesias. Brevemente también, presidente. Bien, señora ministra, como ha visto y comprobado, pedir perdón es sano, es bueno. Y qué bien le sienta a este país que nadie tenga mayoría absoluta, ¿verdad? Qué bien le sienta. Porque la arrogancia se convierte en cesión. Porque el diálogo sucede a la supremacía de nadie. Yo creo que esto es importante. Porque hoy la ministra del Partido Popular pide perdón en esta Cámara 14 años después de que un ministro del Partido Popular no lo hiciera, siendo el máximo responsable, y esquivara toda responsabilidad sobre esto. Yo creo que eso sí que es cerrar un círculo. Un círculo, ministra, que podríamos haber evitado, porque fíjese, si el señor Trillo, ministro en aquel momento con mayoría absoluta del Partido Popular, hubiera pedido perdón, hubiera investigado de manera ágil y responsable y hubiera reconocido la responsabilidad patrimonial del Estado sin que tuviera que venir el Consejo de Estado a reconocerlo, seguramente se hubiera evitado muchísimo dolor, no solo a las víctimas y sus familiares en este caso, sino seguramente a muchísimas personas de las Fuerzas Armadas. Así que más vale tarde que nunca, más vale, aunque no sea con mayoría absoluta, en una Cámara, en el Congreso, en la casa de todos. Y sobre todo, señora ministra, creo que esto demuestra también que pedir perdón, que pedir disculpas, aunque sea la segunda, aunque sea 14 años después, siempre es mejor que no lo que hizo uno de sus compañeros de partido. Ya que usted es la secretaria general del Partido Popular, creo que también durante 9 años que ha estado al frente del Partido Popular y la secretaria general, creo que también si esto sirve para que en otros ámbitos la arrogancia pase al diálogo, para que la prepotencia se vea sucedida de la capacidad de llegar a acuerdos, creo que será bueno para España y será bueno para esta Cámara y para la recuperación de la confianza de los ciudadanos. Así que bienvenido sea la petición de perdón y creo que las víctimas se lo merecen y los familiares, como usted decía, le cito si me permite, lo necesitaban. Gracias. Gracias, señor Rivera. Señora Iglesias. Muchas gracias, señora ministra. ¿Sí, el portavoz socialista? Un minuto, simplemente, señor presidente. Un momento. En consideración al carácter excepcional de esta comparecencia, voy a abrir un turno de réplica que ruego a sus señorías sea breve. Ni tan siquiera es de réplica. Lo haremos en el orden en el que lo hemos hecho hasta ahora. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Hernando. Gracias, señor presidente. Brevísimamente. Señora ministra, yo me alegro y valoro que en esta segunda oportunidad usted haya pedido perdón. ¿Y sabe por qué lo ha tenido que hacer? Lo ha tenido que hacer porque hasta ahora ni sus antecesores del Partido Popular ni los máximos dirigentes del Partido Popular lo habían hecho con la solemnidad que usted lo ha hecho. Y eso es así porque si no las víctimas no se lo hubiesen venido reclamando durante todo este tiempo. Por eso usted,
14 años después, ha tenido que pedir perdón en esta Cámara con esa solemnidad, y yo me alegro y lo valoro. Yo insisto, nuestro grupo propone que cuando se produzca esa resolución en base a ese dictamen que usted asume, que sea el presidente del Gobierno el que, con una declaración solemne también, lo haga en esta Cámara, pida disculpas y pida perdón en esta Cámara por las implicaciones y por el formar parte de aquel Gobierno. Pero, en todo caso, hoy sí se ha dado un paso importante en este cambio de actitud de su Gobierno respecto al que tuvo aquel Gobierno del que formó parte Federico Trillo, al que usted sigue sin nombrar, aunque hoy lo que ha dicho es que algunos militares actuaron en virtud de una cadena de mando de la que el máximo responsable era el señor Trillo. Gracias, señora ministra. Gracias, señor Hernando. Señor Rivera.